Hola mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? Seguimos celebrando la entrada de año por aquí y hoy vamos a seguir aportando unos tips sencillos pero que aportan grandes cambios para nuestro hermoso 2021. Son cambios que impactarán mucho en vuestro tipo de alimentación y bienestar. Soy María Bajilioz, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo y segunda parte de hoy quiero compartiros mis 4 tips clave para que consigáis comer mejor de manera definitiva y como un verdadero acto de autocuidado. Y recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Vamos con esos otros 4 tips y así plasmar de una vez por todas esos propósitos. A la hora de cambiar, a muchos nos cuesta saber por dónde empezar, ¿verdad? En consulta es algo que me encuentro a diario. En la primera parte ya hablamos sobre 4 tips esenciales. Abordamos cómo reducir el azúcar, pasar a lo integral, vegetalizar más nuestra dieta y masticar más y mejor nuestros alimentos. Y la manera es siempre la misma, necesitamos ir poco a poco. Os recuerdo que tenemos un año por delante, así que calma. Esto es clave. Suficiente estrés hay en nuestra sociedad actual como para querer ir más deprisa y ponernos más presión. ¿Así? No. De hecho, un nuevo estudio refleja un aumento del 168% de los cuadros por ansiedad en este último año debido a la pandemia. Por eso mi siguiente tip trata sobre el sistema nervioso y el propósito de aportar más calma a nuestro cuerpo y mente. Lo que nos lleva a hablar inevitablemente del querido café. Una bebida estimulante muy preciada en nuestro país, dado que consumimos hasta 14.000 millones de tazas de café al año. Y es que un café de calidad puede alegrar la mañana a cualquiera. Y ciertamente, además de aportar aroma, tiene muchos beneficios, sobre todo para nuestro sistema cognitivo, memoria y concentración, entre otros. Lo que ocurre es que en un contexto de estrés y ansiedad, quizá deberíamos plantearnos el reducir su consumo mientras aumentamos el de otras bebidas sabrosas y beneficiosas y que no alteran nuestro estado nervioso. Por ejemplo, si tomamos café a la mañana, luego otro a media mañana y otro por la tarde, podríamos empezar a reducir 1 o 2 de esas tomas y mantener solo una taza al día. ¿Qué os parece? Y sí, ya sé que no es fácil porque el café crea adicción, pero si nos preparamos bien a ello, conseguirlo puede ser fácil y sobre todo un regalo para nuestro sistema nervioso en este 2021. ¿Cómo? Pues os invito una vez más a que sustituáis esa toma de café extra por una taza de un sucedáneo que me encanta, que es el café de cereales. ¿Lo conocéis? Se trata de una mezcla soluble de cereales a base de centeno, achicoria, cebada y malta, entre otros, y es muy similar al sabor y color del café, pero sin tener nada de cafeína. También lo hay sin gluten y se puede tomar en cualquier momento del día con agua y o una leche vegetal al gusto. Este es otro gran aliado para reducir de manera paulatina y eliminar si necesario el café. Pero no es el único. También tenemos el té verde matcha, que a diferencia del café de cereales sí contiene algo de teína y teofilina. Pero estas ejercen una acción estimulante más gradual que el café, sin sobrecargar las glándulas suprarrenales. Además, su aminoácido L-teanina favorece la relajación y claridad mental, mientras que su alto poder antioxidante nos protege de desórdenes inflamatorios ejerciendo de coadyuvante inmunitario. Y más opciones de bebidas sucedáneas son, por ejemplo, las infusiones relajantes y los latés. Como plantas contamos con la valeriana, la melisa, la manzanilla, la lavanda, la pasiflora y la tila. Y de lates, pues imaginad, tenéis todo lo que combine con alguna leche vegetal. De hecho, estaros atentos porque en breve podréis ver por aquí mi versión de cúrcuma latte que además de delicioso, cuida vuestros intestinos y microbiota. ¡Os va a encantar! Pero también existen lates de remolacha, de jengibre, de algarroba, básicamente de lo que queráis. Así que no hay excusas en este 2021 para no mimar ese sistema nervioso. Y quien dice nervioso, dice digestivo, recordadlo. Mi siguiente tip tiene que ver con el desayuno y en especial con los cereales del desayuno. ¿Cuántos de ellos son procesados, refinados y altamente cargados de azúcar y aditivos? Demasiados. Por eso mi propuesta es que los vayáis sustituyendo por unos buenos copos de avena. La avena es un cereal muy completo y equilibrado. Junto a sus carbohidratos de absorción lenta y su fibra prebiótica nos aporta más minerales que otros cereales. Es también más saciante y nos aporta calor interno al cuerpo, por eso es ideal ahora en estos meses de frío. La podemos tomar en forma de granola, de crumble, de sopa y de porridge que me chifla y que prometo también enseñaros uno en breve por aquí. Bien, y llegamos al tercer tip, uno bien sencillo pero para muchos tan difícil de cumplir. Se trata de beber más agua durante el día. No quiero marcaros una cantidad de vasos porque eso depende de la persona, pero sí quiero que consigáis aumentarla, sea por lo menos 1 o 2 vasos más al día.
Para ello, lo importante es tenerla siempre visible para acordaros de tomarla. Y si os aburre, no dudéis en añadirle fruta y hierbas aromáticas. Con unas rodajas o pieles de naranja con jengibre y menta, por ejemplo, queda deliciosa. Y sí, mejor tomarla fuera de las comidas para que no entorpezca vuestras digestiones. Y de a poco para que no congestione también vuestros riñones. Y si aún así sentís que el agua os encharca, probad de tomarla caliente o templada, ¿sí? Y ya como último tip y uno de mis favoritos, y es que hagáis lo que podáis, pero haced. Porque avanzar es avanzar, y tan solo mejorando un 1% al día conseguimos mejorar un 365% en un año, que es mucho. Así que si por ejemplo no podéis consumir más verduras cada día, pues hacedlo cada 3. Y si no llegáis a beber más agua durante el día, pues hacedlo por las mañanas. Lo que cuenta es avanzar, sea el ritmo que sea y sobre todo disfrutando, que no se nos olvide. Por supuesto, recordad valorar toda pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.